El eco de la Nueva Galicia. En un pequeño pueblo de Jalisco, que alguna vez formó parte de la Nueva Galicia, se encontraba una casona vieja conocida como la Casa del Arco. Esta edificación databa de la época colonial, y su arco principal, tallado con símbolos extraños, era su sello distintivo. Aunque estaba abandonada, los lugareños decían que aún albergaba ecos del pasado. Un joven llamado Samuel, apasionado por la historia, decidió visitarla en busca de pistas sobre sus antepasados, quienes habían vivido en esa región durante la colonia. Acompañado de su amiga Lucía, llevó linternas y un viejo diario que le había dejado su abuelo. Este libro mencionaba la casona y hablaba de un cofre perdido que contenía documentos de gran valor histórico. Cuando entraron, la atmósfera era pesada, y cada paso hacía crujir el suelo de madera. En una de las habitaciones, encontraron un enorme cuadro cubierto de polvo. Al limpiarlo, vieron el retrato de un hombre con una expresión severa. De repente, un fuerte golpe se escuchó en el piso de arriba, aunque nadie más estaba con ellos. Subieron las escaleras, que parecían susurrar en cada peldaño. Al llegar al segundo piso, notaron que había una habitación que no figuraba en los planos que Samuel había investigado. La puerta estaba entreabierta, y un aire frío salía de allí. Al entrar, encontraron una mesa con cartas y mapas de la época colonial. Todo estaba perfectamente conservado, como si alguien hubiera salido de allí hacía poco. Mientras revisaban los papeles, escucharon un susurro que decía, «No lo toquen». Las linternas comenzaron a parpadear, y el ambiente se volvió más denso. Lucía notó que el cuadro del hombre severo colgaba también en esa habitación, pero ahora su expresión parecía diferente, casi como si los estuviera observando. Samuel abrió un cajón y encontró el cofre mencionado en el diario de su abuelo. Al tocarlo, el ambiente cambió. Era como si hubieran retrocedido en el tiempo. Por las ventanas se veían caballos, hombres vestidos con armaduras, y se escuchaba el sonido de espadas chocando. Lucía, aterrada, intentó salir, pero la puerta no se abría. Una figura apareció frente a ellos, un hombre alto, vestido como un caballero de la Nueva Galicia. «Este lugar no es para ustedes», dijo con voz firme, «lo que buscan no les pertenece». Samuel trató de explicarle que solo quería conocer su historia, pero la figura señaló el cofre y les ordenó devolverlo. Cuando Samuel dejó el cofre sobre la mesa, el ambiente volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear y la puerta se abrió sola. Salieron corriendo de la casona sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando intentaron regresar, la Casa del Arco ya no estaba. Los lugareños dicen que aparece solo para quienes tienen un lazo con su historia, pero advierten, los secretos de la Nueva Galicia no quieren ser revelados, y quienes se atreven a indagar demasiado podrían quedar atrapados entre sus ecos para siempre. La Cruz del Tiempo. En un pequeño poblado de Jalisco, había una antigua iglesia construida durante la época de la Nueva Galicia. En su interior, destacaba una cruz de madera tallada con inscripciones extrañas, en un idioma que nadie podía identificar. Los habitantes decían que esa cruz tenía un poder misterioso, conectaba el presente con el pasado. Un historiador llamado Daniel, fascinado por las leyendas, decidió investigar. Los ancianos del pueblo le contaron que durante la colonia, esa iglesia había sido un refugio para quienes huían de las autoridades, y que la cruz servía como una especie de portal que les permitía desaparecer. Sin embargo, advirtieron a Daniel que cualquiera que intentara descubrir su secreto podría quedarse atrapado entre los tiempos. Una noche, armado con su linterna y una libreta, Daniel entró a la iglesia. El lugar estaba oscuro y silencioso, excepto por un leve murmullo que parecía provenir de las paredes. Al acercarse a la cruz, notó que las inscripciones brillaban débilmente. Colocó su mano sobre ella y, de repente, el espacio a su alrededor cambió. Daniel se encontró en la misma iglesia, pero en pleno siglo XVII. El lugar estaba lleno de personas que rezaban en silencio, mientras un sacerdote daba misa. Nadie parecía notarlo, como si fuera invisible. De pronto, un hombre con ropas sucias entró corriendo, perseguido por soldados. Gritaba pidiendo ayuda, pero todos se quedaron inmóviles, aterrados. El hombre llegó hasta la cruz y, al tocarla, desapareció frente a los ojos de los soldados. Estos, frustrados, comenzaron a registrar la iglesia. Daniel, paralizado, observó cómo los soldados interrogaban al sacerdote, quien, con voz temblorosa,
aseguró no saber nada. De repente, Daniel sintió una mano sobre su hombro. Era el hombre que había tocado la cruz. «Tú no perteneces aquí», le dijo con una mezcla de sorpresa y advertencia. «Si no regresas ahora, quedarás atrapado en este tiempo». Antes de que Daniel pudiera responder, el hombre lo empujó hacia la cruz. El mundo se oscureció y, cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en la iglesia, pero en su tiempo. La cruz había dejado de brillar y las inscripciones se habían desvanecido. Desde entonces, Daniel cuenta su historia como una advertencia: la cruz guarda secretos que no deben ser perturbados. Y aunque nunca volvió a tocarla, jura que, en noches tranquilas, todavía escucha el murmullo de los tiempos cruzándose en ese lugar. El Puente de los Lamentos. En las afueras de un pueblo que alguna vez fue parte de la Nueva Galicia, hay un puente antiguo de piedra conocido como el Puente de los Lamentos. Según la leyenda, fue construido durante la colonia para conectar dos comunidades rurales. Aunque hoy en día es usado por los habitantes locales, muchos evitan cruzarlo de noche, pues dicen que quienes lo hacen escuchan los ecos del pasado. Martina, una joven curiosa, decidió desafiar las historias. Había oído que los arrieros coloniales que atravesaban el puente llevaban oro escondido, y que algunos murieron protegiendo su carga. Una noche, con su linterna en mano, Martina se aventuró al puente para comprobar la leyenda por sí misma. Al llegar al centro del puente, la linterna comenzó a fallar. El aire se volvió frío y un murmullo bajo empezó a rodearla. «No debiste venir», decía una voz lejana. Pensó que era el viento, pero entonces escuchó el sonido de cascos de caballo y el rechinar de ruedas de una carreta. Miró a su alrededor, pero no vio nada. De repente, figuras transparentes aparecieron, hombres vestidos con ropa colonial, llevando carretas llenas de mercancías. Uno de ellos volteó hacia Martina y la miró directamente, como si supiera que ella no pertenecía a ese tiempo. «¿Eres parte de ellos?», preguntó, antes de desaparecer en el aire. Asustada, Martina intentó regresar, pero el puente parecía alargarse interminablemente. Los lamentos de las figuras invisibles se intensificaron, y el sonido de cadenas se mezcló con el de los cascos de los caballos. Finalmente, al rezar en voz alta, sintió que el frío disminuía y pudo cruzar el puente. Desde entonces, Martina advierte a otros sobre lo que vio. Dice que el puente no es solo una estructura antigua, sino un portal donde las almas de la colonia aún viajan, cargando sus lamentos y secretos sin descanso.